esta semana en la lectura, hemos estado en la lectura, el programa de lectura de la iglesia, hemos estado en el libro de Hechos, y ya que hace poco estudiamos el libro de Hechos, en vez de volver a predicar de allí tan prontamente, quería hablar de otra cosa, porque es algo que he estado estudiando esta semana. Estuve mirando un poco por curiosidad y terminé estudiándolo un poco más. Y quería tratar de un tema en particular que yo creo que es muy importante hoy en día. Vamos a empezar orando. Bien, después vamos a hablar de la mentira y la verdad y cómo distinguir entre las dos. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por el día que tenemos y esta oportunidad de estudiar tu palabra juntos. Pido que nos bendigas, ayúdanos a glorificarte hoy. Te pido que me ayudes a hablar claramente de tu palabra. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues os cuento un poco del contexto. Hay unos cuantos músicos que sigo, gente que me gusta su música y esto, varios que están en YouTube, y algunos ponen música cristiana. A veces son una mezcla de música secular y música cristiana, pero hay un grupo en particular que, pues, especialmente en Navidades, ponen a poner música cristiana y hablan un poco de lo que ellos creen. En este grupo en particular, ahora es un grupo de mormones, ¿bien? Es un grupo que creen en la religión de los mormones y hablan un poco de lo que significa la fe suya, la religión suya. Hablan un poco más de ello y están como invitando a la gente a conocer más acerca de ello. Y yo no he conocido nunca a un mormón, o sea, a nivel personal. No he tenido mucha interacción con la religión en sí, pero sé que aquí en España pues tiene cierta ha entrado hasta cierto punto esta religión. Es una religión nueva, empezó en los Estados Unidos hace unos 200 años por allí, y estuve mirando un poco de cómo es que empezó, qué es lo que dice esta religión, porque los mormones se considerarían cristianos, se llamarían cristianos, ¿bien? ¿Qué es lo que enseña y cómo compara con la Biblia? ¿Cómo tratar de ello? El título no es cómo separar la mentira y la verdad. Y en el caso de la iglesia mormona, ¿bien? Hay de las dos cosas, y es un problema porque los mormones hablan mucho de las misiones, hablan mucho de los misioneros y testificar. Bueno, conoceréis un poco el ejemplo típico de los mormones que tocando la puerta, parecido a los testigos de Jehová, para evangelizar y para invitar gente a su religión y a conocer más y eso. Hablan mucho de esto y hablan mucho del Señor Jesús, pero como digo, contiene mucho aparte del Señor Jesús. Y cuando llegas a cosas de doctrina fundamental, básica de quién es Jesús, quién es Dios, qué creemos, en qué creemos para la salvación, pues vemos que diverge mucho de lo que es la sana doctrina de la Biblia, ¿bien? El tema de este mensaje no va a ser otra religión, pero la idea es cómo podemos evitar ser distraídos, evitar ser engañados por uno que cuenta algo que suena interesante y que suena medio parecido a lo que dice la Biblia. Voy a hablar un poquito primeramente de lo que creen, después vamos a entrar al pasaje en 2 de Timoteo, ¿bien? Y hablar de cómo distinguir. Pero la iglesia mormona empezó con un tal Joseph Smith, hace unos 200 años, no me acuerdo la fecha exacta, pero él vivía en los Estados Unidos y él empezó a hacer profecías, empezó a hacer predicciones acerca del futuro. Después de un tiempo, sacó a la luz, o reveló, supuestamente, unas tablas que contenían, según él, según pues, Joseph Smith, contenían los escritos de gente de la era de Jesús
pero que vivían en la zona de las Américas, ¿bien? O sea, contemporáneos de Jesús, profetas, gente que seguía a Dios en la zona de las Américas en concreto, ¿bien? Y supuestamente estos escritos eran compilaciones de gente que hablaba del Mesías, gente que hablaba del Señor Jesús, y de hecho, lo que sacó es lo que se convirtió en el libro del Mormón, que es, para ellos es a nivel de la Biblia. Y en el libro del Mormón habla mucho acerca de Jesús y eso, pero como si fuera escrito desde los tiempos de Jesús en las Américas. Dice el libro que Jesús, después de su muerte y resurrección, Jesús vino al Nuevo Mundo, a las Américas, y estuvo ahí profetizando y hablando testificando, y que Jesús tuvo un ministerio allí, y todos estos pues escritos, testimonios de cosas así. Ahora, la comunidad científica, pues que este hombre estaba autoengañado, ¿no? En cierto sentido, y seguramente salieron de su propia cabeza todas estas cosas que había supuestamente encontrado, ¿no? Pero decía esencialmente el inicio fundamental de esta religión fue fuentes secundarias que también contienen la idea de Jesús, y de allí parte todo lo que es la iglesia de los mormones, ¿bien? Y salen, como dije, salen muchos problemas serios doctrinales a nivel de lo que enseñan y practican hoy, pero su mensaje es un mensaje muy abierto y muy, a primera vista, muy bonita. Como dije, estuve pinchando links y viendo un poco de lo que querían presentar estos músicos y lo que enseñaban acerca de su fe y creencia, y su lista de creencias básicas, ¿no? Eran, y os voy a más o menos nombrar algunas de sus creencias fundamentales. Esto sería la base de su religión, ¿no? Primero era que Dios te ama, ¿no? Que es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos dice que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesús por nuestros pecados, ¿no? Pues bueno, un poco el principio de su creencia es eso. Jesús te ama. Después hablan de Jesús, hablan de que Él vino para salvar. Ahora, no le llaman Dios, no le llaman o Hijo de Dios como dice la Biblia que es, ¿bien? Es un poco más complicado, pero no enseñan que la identidad de Jesús es Dios como la Biblia lo enseña. Pero hablan de eso y esencialmente dicen que lo que Dios quiere para tu vida es felicidad y satisfacción y una vida completa. Como cantamos esta mañana, esta idea de la vida abundante, pues eso es un poco su tercer pilar, o sea, su tercera enseñanza, y lo que quieren que quede con lo que se quede la gente. A ver, y todas estas cosas se encuentran en la Biblia en ciertos sentidos, son bastante cercanos a lo que enseña la Biblia, son muy gratos al paladar, son cosas que les gusta escuchar a la gente, desde luego, ¿no? Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, Dios te quiere salvar. Sí hablan del pecado un poquito, bien, pero la idea no es tú tienes un problema y tienes que ser transformado porque estás muerto en tu pecado. Es mucho más agradable para que se escuche bien, bien. Y así un poco se presenta el Evangelio, o así se presenta su Evangelio, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bien, fundamentalmente esta idea de que tienen enseñanzas ajenas a la Biblia, enseñanzas que no tienen fundamento científico, o sea, únicamente las encontró una persona, se perdieron todos los originales, fue de alguna forma extraña, y simplemente todo en base de las palabras de una persona que dice que un ángel le habló y le enseñó todas estas cosas, ¿no? O sea, todo esto al final recae sobre tu confianza en el ser de este personaje Joseph Smith. Y dice al principio, ¿no?, que hacía profecías. Él hacía un montón de profecías de cosas cotidianas, ¿bien? No solamente de cosas grandes espirituales, sino pues que esto iba a ocurrir en tal pueblo, que iba a venir este terreno se iba a vender,
Montón de profecías, y la verdad es que muchas de estas profecías nunca se cumplieron. O sea, algunas de las cosas que sí dijo sí, pero algunas de las cosas que dijo pues simplemente no ocurrieron. Ahora, hay un pasaje muy importante en la Biblia que nos dice que si uno viene diciendo, y esto es en tiempos de los profetas, ¿no? Hoy en día no estamos en los días de los profetas, pero en el Antiguo Testamento, cuando venía un profeta y decía que hablaba en nombre de Dios, haciendo profecías, si hacía 100 profecías y se cumplían 99 de ellos y uno no, la Biblia decía, descartar a este profeta que no es de mí. ¿Bien? O sea, la profecía no se puede jugar con la profecía, porque de ahí sale el engaño, exactamente como en este caso, ¿no? Si uno consigue convencer a la gente de que Dios le ha hablado y que tiene información especial de parte de Dios, si consigue engañar a la gente de esta forma es muy peligroso, ¿no? Por eso la Biblia decía, si un profeta falla en una profecía que dice que viene de mí, no es profeta mío, ¿bien? O sea, el que hable de mi parte siempre va a hablar la verdad al 100%. Es un principio importante, un principio, y ahí falla, tropieza mucho este hombre, Joseph Smith. Pero Dios guarda muy celosamente lo que es la verdad. O sea, Dios no anda con un poquito de mentira, un poquito de verdad, se puede tener un poco de mezcla de equivocación y bien. No, Dios trata únicamente con certezas y con verdades, ¿bien? Y la Biblia es así, la Biblia habla únicamente de cosas ciertas. No hay, pues, bueno, según tu perspectiva, puedes creer esto, puedes creer el otro, las otras alternativas también son válidas, nada de esto de un poco funciona cualquier cosa, ¿no? La Biblia trata en verdad y en mentira, en blanco y negro, y así es Dios, y por eso Dios decía, ¿no? Uno que predija, que haga predicciones la mayoría de las veces, aunque sea, y unas cuantas fallan, esta persona no viene de mí, ¿bien? Porque Dios habla en 100% verdades. Una de las características más fundamentales de Dios es que Él es la verdad, ¿no? Él es autor de verdad, no puede mentir, y de Él no sale ninguna mentira. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, ¿no? Y la vida. La verdad es algo enteramente en el lado de Dios. Y por eso es tan importante, uno de los 10 mandamientos, ¿bien? Es esta idea de que no digamos algo que no es cierto, ¿bien? El cristiano trabaja con la verdad y no con mitades, ¿bien? Eso es algo importante y no podemos quitar esto porque de ahí salen pues herejías y cosas así, ¿bien? Bueno, es un poco de trasfondo del mormonismo. Y como dije, este mensaje no es acerca del mormonismo, pero ¿cómo podemos distinguir? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no nos engañan? ¿Bien? Viene un tal David, bien, y se pone a predicar y a decir esto es lo que Dios quiere para tu vida, tienes que hacer esta cosa, ¿por qué creer lo que dice David? ¿O por qué creer en lo que dice cualquier otra persona? ¿No? ¿Cómo distinguir entre la mentira y la verdad? Pues, afortunadamente, ¿no? La Biblia trata de eso. Dios nos dice cómo podemos saber a ciencia cierta lo que creemos. Así que vamos a ir a 2 de Timoteo, segunda epístola a Timoteo, capítulo 3. Y en este libro Pablo está escribiendo a Timoteo, que es un joven predicador, joven pastor, y le está guiando o dando consejos, ¿bien? Esto es como un seminario de Pablo directamente a Timoteo, y le está enseñando cómo liderar a una iglesia, cómo cuidar de su rebaño. Y en el capítulo 3 habla de, pues, gente que presenta una religión nueva o presenta enseñanza nueva, cómo tratar con estas personas justamente, ¿bien? Dice, versículo 1. Primera de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días? La palabra no está hablando de días en concreto, no estamos hablando de una semana o un mes en concreto, no, estamos hablando de una época. Y los postreros días se podrían entender desde la ascensión de Jesús hasta su vuelta, ¿bien? Podría ser mañana, podría ser hoy,
podría ser en un futuro todavía distante. Bien, estamos nosotros, estaba Pablo en los postreros días, estamos nosotros en los postreros días. Bien, no es algo que dices, pues esto está por venir todavía, esto es algo que existe hoy. Dice, vendrán tiempos peligrosos, vivimos en tiempos de peligro. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y aquí va a poner una lista larga de características de este siglo. Bien, dice, habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Cuántos conocen a alguien que ama a sí mismo? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Parece que está describiendo la gente de nuestra generación, ¿no? Cada una de estas cosas pues es típica. No coincide con... Es segunda, es que tienes puesta primera y es segunda. Es segunda de Timoteo. Ah, he escrito primero. Sí. Vale, sí, perdona, es segunda Timoteo. Puse mal la cita, lo siento. Bien, porque hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a padres, ingratos, impíos. Continúa sin afecto natural, esto sería sin amor, sin pensar en los demás, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No vamos a pasar tiempo en cada uno de estas características, pero simplemente decir que estas cosas son muy, muy típicas en nuestra sociedad. Bien, se ve un montón cada uno de estos pecados, y estas cosas son justamente lo que el cristiano lucha contra ellos. Bien, estas cosas son maldad, son lo que Dios odia. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuántas personas aman más a cualquier placer que a Dios? Pues incluso los cristianos caemos mucho, ¿no? Amadores de, o sea, gente que, esto es la idolatría, gente que reemplaza a Dios con lo que ellos quieren. Dice que tendrán, esto, o sea, ha descrito estas personas y dices, pues si me aparece una persona así, va a ser la persona más despreciable del mundo, no voy a querer tener nada que ver con él. Pero dice, pero tendrán apariencia de piedad. Dice, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Estos son personas que dicen una cosa y viven otra, o sea, hipócritas, ¿bien? Se podría comparar un poco con los fariseos de los días de Jesús, que eran religiosos y eran vistos como buenas personas incluso, pero en realidad sus vidas eran un desastre, haciendo todos los desenfrenos que Dios odia, ¿bien? Fíjate en los grandes personajes de las religiones, cualquier religión, ¿bien? Y muchas veces vas a ver una persona egoísta, una persona soberbia, una persona orgullosa, una persona que maltrata a los demás, o sea, muchísimas veces estas características coinciden con un supuesto religioso, uno que supuestamente tiene apariencia de piedad, ¿bien? Ha aprendido a controlar su apariencia, controlar un poco cómo la gente le ve, cuando en realidad su vida no tiene nada que ver, ¿bien? Una nota, ¿bien? Por eso, una de las cosas, una de las razones, es decir, por la cual es tan importante una iglesia local, ¿bien? Y estamos en tiempos de COVID y usamos mucho el internet, y hay muchos hoy en día que son pastores por Twitter, pastores por YouTube o pastores por la radio, ¿bien? Eso, y estas cosas son, la tecnología pues puede ser muy útil y puede dar el evangelio y puede tener un montón de beneficios, pero uno que está únicamente detrás de una pantalla o detrás de una cámara o detrás de pues las cosas que escribe y las pone en público, no tienes ni idea de lo que es su vida personal, ¿bien? Es una máscara, ¿bien? Es de poquísimo fiar una persona que, o sea, si no le conoces en persona, si no has podido ver de su vida, no ves su testimonio, no deberíamos poner nuestra confianza en tal persona, ¿bien? Y tanta gente, pues, confía más en el pastor del internet, que, pues, tiene mucho talento para hablar, o tiene mucho, pues, apariencia carismática,
tiene mucho que la gente les gusta, igual dice cosas que nos gusta escuchar, y tanta gente pues prefiere a esta persona incógnita que no sabemos cómo es su vida, en vez de la persona que tiene cerca, que dices, es que mi pastor pues no puede hablar tan bien, no puede enseñar tan bien la Biblia como esta persona. No es tan interesante, me duermo en las predicaciones o lo que sea. Dices, es que es más fácil escuchar a tal persona o seguir a tal persona, ¿no? Pues el problema viene de no poder comprobar cómo es su vida personal, ¿bien? Y por esto Pablo habla a Timoteo diciendo, mira su vida, mira su vida personal. No te fíes de alguien, sinceramente, que no sabes cómo vive, ¿bien? El pastor, también, mira, hay iglesias grandes donde el pastor viene en un coche blindado con guardaespaldas, aparece para el culto y la única vez en la semana que nadie le ve es para el culto mismo. No hace discipulado, no va a casa de nadie, no le conoce personalmente nadie. En muchos casos esto es una iglesia grande. Y la realidad es que nadie sabe cómo vive, porque vive en su casa grande y bonita con valla y simplemente la gente no interactúa con él. Eso no es un pastor. No existe el pastor de ovejas a distancia, ¿verdad? El pastor de ovejas el pastor está entre las ovejas y no quiero sonar anticuado, pero es necesario porque todo lo demás puedes hacer una fachada para engañar muy fácilmente. Bien, ahora desde luego, además hay gente que vive una fachada en persona. Y ha habido gente pues engañada por una persona que pensaban que conocían bien, que en realidad estaba engañando. Y eso también ocurre, ¿no? No pensemos demasiado altamente de nuestra capacidad de evaluar una persona, porque hay muchos que han sido engañados por una persona que supuestamente conocían. Pero el peligro se multiplica tremendamente, pues si ni siquiera conoces a la persona. Dice, estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto es decir, no viene de Dios esta piedad, no están viviendo piadosamente, simplemente hablan de las cosas piadosas. A ellos evita, dice, porque de estos son los que se meten en las casas. Este versículo es muy curioso y ahora explicaré un poquito más, porque viene con su contexto, ¿no? Pero dice, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. No está hablando aquí de fornicación y cosas como igual aparece del versículo, por lo menos en sí no es el tema. La idea aquí es que son personas que engañan, y hay récord histórico de que las falsas religiones en los días de los apóstoles, bien, hubieron muchas falsas doctrinas, hubieron herejías y hubieron personajes carismáticos que movían a la gente en una dirección falsa. Y hay récord por lo menos que muchas veces las personas convertidas eran mujeres. Bien, hasta el día de hoy, aunque va disminuyendo un poco el margen, hasta el día de hoy casi en todo el mundo sigue siendo consistente que las mujeres son bastante más religiosas que los hombres. Bien, esta iglesia son un poco únicos, con más hombres que mujeres, pero históricamente ha sido así casi a lo largo de toda la historia en todas las culturas. Bien, sin entrar en el por qué, hay diferentes, o sea, estuve también indagando a ver qué dicen qué dice la psicología o la ciencia acerca de el porqué de esto, y hay varias suposiciones de por qué las mujeres sean las primeras en convertirse. Pero el caso es que así han ido siempre los números, ¿bien? Y para no complicarme más, pues ha sido históricamente de esta forma, ¿bien? Y Pablo no está diciendo más, y esto no es para hablar de mujeres y hombres, esto no es el tema aquí. Pablo simplemente está hablando de gente que engaña y
y consigue que la gente les siga. Bien, y en este caso, pues se entendía lo que estaba diciendo Pablo, que pues en muchos casos era así con las mujeres. Bien. Ahora, no todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales, esto es igual de importante para mujeres y hombres. Y igual, pues en nuestro día suena un poco machista la forma que está escrita. No fue escrita con esa intención y no es así, ¿bien? Simplemente Pablo está hablando de cómo era la realidad en su día y hasta en menos, o sea, en menos grado, pero todavía hasta el día de hoy sigue siendo cierto. Bien, la idea es, estas personas siguen la voz bonita, son engañadas por un personaje carismático. Bien, y eso es, detrás de toda secta hay un personaje súper carismático. Detrás de toda religión falsa es una persona que atrae a la gente. Bien, nadie se convierte a una secta por la cabeza, porque las proposiciones que se les dan son sabias y son listas. No, la gente va a una secta, en grandísima parte, porque está siguiendo una persona con mucho carisma, ¿bien? Que engaña a la gente. ¿Bien? Y en toda la historia ha sido igual, y Pablo está advirtiendo de esto. ¿Bien? Y no le dice a Timoteo, no tienes que competir en carisma con estas personas. ¿Bien? Ahora va a hablar de lo que es pues, la verdad y cómo distinguir y eso, ¿no? Pero la cuestión es, mucha gente va a ser engañada por una voz bonita o por un mensaje bonito, ¿bien? Porque están siguiendo la persona y no el mensaje, ¿bien? Porque están siguiendo este personaje y no lo que está diciendo. Seguimos, versículo 7. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas personas son astutas, ¿bien? Y no hay líder de ninguna religión que no sea muy inteligente o muy astuta, ¿no? Estas personas aprenden y saben cambiar sus tácticas y saben cómo engañar a la gente, de eso viven, ¿no? Pero no llegan al conocimiento de la verdad. Y como dije, la cuestión aquí no es cuál es la religión más bonita o la religión que más me apetece. La cuestión es aquí cómo distinguir entre la verdad, que solo hay una, y la mentira, que hay muchas. ¿Bien? Cómo distinguir entre ellos. Y estas personas que por mucha apariencia que tengan, muchas palabras bonitas, no llegan al conocimiento de la verdad. O sea, lo que están esparciendo es mentira y engaño. Dice, y de la manera que Janés y Jambres, aquí ponemos un ejemplo, ¿bien? Estos dos son supuestamente son los magos de Egipto que se opusieron a Moisés. ¿Y os acordáis que Moisés, pues, vino al faraón y le dijo que hay que sacar a los judíos, y los magos de faraón eran los que intentaban copiar los milagros de Dios, intentaban pues dar la contraria a Moisés? Pues Janés y Jambres se está refiriendo a ellos. Y de la manera que Janés y Jambres se resistieron a Moisés, así también estos resisten otra vez a la verdad. O sea, ellos se están oponiendo a lo que es cierto. Y esto es muy serio, porque Dios es verdad, ¿no? Estas personas se están oponiendo a lo que es más importante a Dios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque están engañando a la gente y saben que les están engañando. O sea, están promoviendo una mentira. Dice, resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Tienen la mente corrompida. Hasta cierto punto enseñan una mentira hasta creérselo ellos mismos muchas veces. ¿Bien? Se autoengañan y llegan a vivir esta mentira de tal forma que para ellos es realidad, pero se están oponiendo a la verdad y por tanto son muy peligrosos, ¿bien? Y muy odiados por Dios. O sea, están en el lado peligroso. Dice, son réprobos en cuanto a la fe. O sea, Dios les va a rechazar. Dice, no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo que fue la de aquellos, como con Janés y Jambres, ¿no? En los tiempos de Moisés. Pablo está diciendo, ninguna secta va a durar la eternidad.
ningún engaño va a sobrevivir el juicio final. Va a llegar un día donde se va a quitar toda mascarilla, se va a quitar todo lo que es la adoración de un personaje, todo lo que es el maquillaje y preparación para la cámara y la doble vida que viven estas personas. Todo esto se va a quitar y va a ser manifiesta la verdad y todos lo van a ver. ¿Bien? Un día todos vamos a conocer la verdad, todo el mundo va a conocer a ciencia cierta quién es Dios y quién es la verdad. No va a durar todo esto, pero no hemos llegado a este día todavía, ¿no? Todavía no se ha manifestado todo. Dice, pero tú, Timoteo, está diciendo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo aquí está recurriendo a su propio testimonio, en cierto sentido, ¿no? Pablo, acuérdate, Pablo era un conocido, o sea, tenían una relación personal, Pablo y Timoteo. No está Pablo escribiendo a una persona lejana que no le conoce de nada, ¿no? Está hablando con una persona que ha vivido con él cercamente y conoce, y Pablo está diciendo, mira, todo lo que es opuesto a lo que dije al principio del pasaje, ¿no? Las características de los que promueven las sectas, mira, primeramente mi doctrina, mencionaremos más de esto en los próximos versículos, ¿no? Primeramente lo que digo, la doctrina significa a ver si sigue lo que dice la Biblia o no. O sea, sigue las palabras de Dios o no. Si una persona empieza a hablar algo que contradice lo que Dios dice, pues ya no importa mirar más allá. Ya no importa lo demás. Descártalo ya porque no es de Dios. Como decía de los profetas, el que dice que habla en voz de Dios, pero se contradice la realidad, olvídate de tal persona, ya directamente es un falso maestro. ¿Bien? Mi doctrina, pero además dice eso, mi conducta, propósito, ¿por qué estoy haciendo esto? Mira muchas veces al líder carismático y verás que está ganando una fortuna en dinero, está ganando un montón de bienes y dices, ¿cuál es su propósito por hacer estas cosas? Pues en muchos casos el propósito es evidente si lo estudias. Su propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo trata a la gente? Esto es sumamente importante con un predicador, uno que está promoviendo una enseñanza, ¿vale? Conoces de una persona que dice, es que lo que dice está muy bien, y a ver, ¿tiene pecado? Pues sí, tiene cosas extrañas de cómo trata, o sea, tiene estas cosas raras, pero lo que dice está muy bien. Vamos en mal camino, ¿bien? Nos está diciendo Pablo, enfócate en su vida, enfócate en sus hechos. Persecuciones, Pablo fue perseguido, ¿no? Sufrió mucho por el Evangelio. La persona que está siguiendo, la persona que te está enseñando, ha sufrido por su mensaje o está beneficiándose por su mensaje. Padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, lugares donde le persiguieron, le intentaron matar, ¿bien? Por lo que estaba diciendo. Pablo y los demás discípulos no se convirtieron en megapastores con una fortuna, ¿verdad? Estos todos vivieron de sufrimiento en sufrimiento hasta ser mártires, ¿bien? No fueron el típico líder de una religión nueva. Sus vidas demostraron otro propósito. Dice, persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, esto ya hablando no solamente de los maestros, ¿no? Todo aquel que quiere seguir a Cristo va a tener que vivir como Cristo, dice. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, igual que lo pasó Jesús, ¿no? Vais a recibir lo que recibió Jesús. Nosotros no seguimos a una persona que fue enaltecida por el mundo, fue matado Jesús, ¿no? Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Otra vez volvemos al lado de los falsos maestros, los que
promueven una mentira. Irán de mal en peor. Las cosas no van a terminar bien para ellos. ¿Bien? Porque aunque vivan con su yate, con su jet personal, con sus riquezas y con todo lo que tienen ahora, aunque vivan así, o sea, todo esto es muy, muy momentáneo. Y van a ir de mal en peor, dice la Biblia. Engañando y siendo engañados también. Como decía, el engaño les autoengaña. Y llegan a comerse su propia basura. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Este versículo me encanta. Bien, este versículo es fundamental en esta discusión, en esta idea de distinguir la verdad de la mentira. Persiste en lo que has aprendido. Bien, está aquí hablando de las Escrituras, bien, especialmente de la... Bueno, y lo va a explicar un poquito más en el próximo versículo también, bien. Pero persiste en lo que te han enseñado de la Biblia, lo que has aprendido de la Biblia. Y si uno no se crió en hogar cristiano, como Timoteo sí, pues persiste en lo que has aprendido de la Biblia, es lo que está diciendo Pablo, ¿bien? Lo que te han enseñado del Evangelio, sabiendo de quién has aprendido. El testimonio del que te dio la Biblia es sumamente importante. ¿Bien? Ahora, ¿uno puede ser salvo por uno que viva mal? Pues sí, por supuesto. ¿Bien? Pablo en otra ocasión dijo, yo me alegro cuando incluso el de mala fe comparte verdades por los que puedan aprender de esa verdad. Bien, sí, es verdad, pero mira, pon mucha atención al Evangelio, lo que has aprendido de la Biblia, y al que te enseñó el Evangelio. Este testimonio personal de la persona es muy importante al momento de basar y poner fundamento a nuestra fe. Bien. Y si no tienes, o sea, como digo, si la persona que te dio el Evangelio no es una persona de fiar. Yo me acuerdo alguna persona que ha venido a la iglesia de alguien que le compartió el Evangelio en cierta manera, pero ahora su vida es un desastre. Si ese es el caso, encuentra gente a quien imitar el testimonio. ¿Bien? No son todos malos. Persiste en la doctrina, en la enseñanza de la Biblia y encuentra ejemplos a seguir, encuentra testimonios buenos. Dice, tú que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, Timoteo se crió en hogar cristiano, le enseñaron desde pequeño a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, esto es una síntesis del Evangelio, ¿no? La Biblia, las Escrituras, nos hacen sabios para la salvación, nos enseñan y nos iluminan la salvación. Y la salvación viene por la fe en Jesús, así de sencillo. La fe viene del oír, el oír de la palabra de Dios. ¿Bien? Surge de la Biblia todo lo necesario para que seamos salvos y para que vivamos conforme a la salvación de Jesús. Ahora, el versículo 16, bien, dice, toda la Escritura, toda la Biblia, bien, esto es Antiguo y Nuevo Testamento, no es el libro de Mormón, por cierto, bien, la Escritura es las palabras de Dios, de los apóstoles, se cerró el canon y ya no hay más escrituras nuevas, bien, toda la Escritura de la Biblia es inspirada por Dios, inspirada. Acuérdate, ¿no? Bueno, sabéis lo que significa inspirado, ¿no? Inspirado es no una persona inspirada que pinta un cuadro y le dices que esta persona está inspirada, no. En este caso, la Biblia se podría decir expirada, es sacada del aliento de Dios, es lo que significa la palabra. Toda la Biblia viene de la fuente de la boca de Dios, ¿bien? Y lo que hemos dicho al principio, Dios es enteramente verdad. Al 100% verdad. Bien, en Dios no hay mentiras. La Biblia, viniendo de Dios, es 100% verdades. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, o sea, es práctica, tiene salida. Bien,
es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es enseñarnos cómo vivir, ¿no? Esto es corregir el pecado que tengamos, enseñarnos dónde cambiar y enseñarnos cómo cambiar. La Biblia nos trae a la salvación primeramente y nos trae a la santificación. Segundo, ¿bien? La Biblia nos enseña el pecado y la solución. Para instruir en justicia, a fin de que, esto sería la meta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y fíjate cómo vuelve a esta idea del principio, porque el falso maestro, ¿bien? Piensa en Joseph Smith o cualquier otra cosa, no estoy aquí para meterme con los mormones. Cualquier personaje, ¿bien? Si vive como describió el versículo 2 y 3 de este capítulo, con lujurias, sin amor a los demás, viviendo para sí mismo, blasfemias y todo esto. O sea, si vive de esta forma, obviamente no está sacando de la Biblia. Porque ¿qué hace la Biblia? La Biblia tiene el fin de hacer que el hombre de Dios sea perfecto. Esto es, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, de la Biblia nosotros somos preparados a hacer únicamente el bien. Que no haya ni pecado en nosotros. ¿Bien? Eso es el propósito de la Biblia y la función de la Biblia. Por lo tanto, el que diga una cosa bonita, diga una cosa que dices, y si es verdad, y si un ángel le habló a tal persona, y si estas escrituras de realidad tienen 2000 años y vienen de la época de Jesús y todo, y si es verdad, ¿cómo sabemos? Pues mira la vida de tal persona. ¿Bien? ¿Es verdadera o es falsa? ¿Es hipócrita o no? Porque el que viene de la Biblia es preparado para toda buena obra. ¿Bien? Eso es lo que describe al cristiano. ¿Bien? Ahora, igual aquí nos preocupamos y decimos, pues entonces, eso es que yo no puedo dar testimonio y yo no puedo testificar porque miro mi vida y yo todavía no soy perfecto, yo todavía no estoy enteramente preparado para toda buena obra. No, Pablo no lo era. Pablo era pecador, ¿no? Todos los escritores de la Biblia eran pecadores. La Biblia nos va transformando hacia lo que vamos a ser un día. Un día vamos a ser santos, un día vamos a ser como Jesús. Ahora estamos en proceso todavía. ¿Bien? Y esto no es decir que si uno no es perfecto, no puedes escuchar lo que dice. Si fuera así, pues únicamente podríamos escuchar a Jesús y Jesús ya no está aquí con nosotros para que le veamos. No, eso no es el propósito de lo que dijo Pablo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un falso maestro, bueno, un inconverso y un cristiano? La diferencia no es el pecado. Los dos pecan, ¿verdad? El inconverso y el cristiano. Y hay algún inconverso que peca menos que algún cristiano, ¿vale? Lo que diferencia a los dos no es el pecado, lo que diferencia es el arrepentimiento y el proseguir y el estar buscando la mejora. ¿Bien? Y evidentemente la salvación. Lo que distingue la vida y el sentido de estas personas, pues es la humildad. La persona que te está enseñando tiene la humildad, o sea, es una persona que arrepiente, es una persona que tiene la humildad de poder decir, pues reconozco que soy mala persona, reconozco que he pecado y necesito que Dios me vaya transformando diariamente. Ese tipo de persona es alguien de fiar, o es más de fiar por lo menos. Como digo, hay muchos que engañan, hay mucho engaño, ¿no? La cuestión no es encuentra una persona que nunca peca, porque no vas a encontrar a esa persona. Y la cuestión no es hasta que no peques nunca, no puedes ser utilizado por Dios y no puedes dar el testimonio. Pues no, tampoco. ¿Bien? La Biblia dice, no hay quien no peque. No hay ninguna persona perfecta todavía. Pero sí que importa cómo está viviendo tal persona. Está intentando demostrar los atributos que Dios espera de nosotros. Empieza con los frutos del Espíritu. Bien, está manifestando los frutos del Espíritu. O está viviendo en pecado
sin arrepentirse, sin que le preocupe y sin decir, Dios, perdóname, quiero cambiar. Como digo, la cuestión no es aquí, es perfecta o no. La cuestión es, ¿cuál es la actitud de esta persona? ¿Se le ve con humildad, se le ve con arrepentimiento? Pues esa persona es mucho más de fiar. Es muy importante y es fascinante porque no se habla mucho de ello. ¿Cuánto habla la Biblia del testimonio personal? La Biblia le pone muchísima importancia, muchísimo peso. ¿Bien? Y Jesús dice, o sea, el que dice una cosa y vive otra cosa, o sea, que solamente apariencia, pues Jesús usó sus palabras más fuertes para esa persona, sus condenaciones más fuertes, ¿no? Dios espera de nosotros que si somos cristianos, si somos seguidores de la verdad, vamos a vivir en verdad. Eso va a requerir arrepentimiento y humildad de nuestra parte y el decir, Dios, me presento como pecador, me presento pidiendo que me transformes, no diciendo soy pecador y bueno, estoy tranquilo con mi pecado, sino diciendo, Dios, cámbiame, reconozco todos mis fallos y reconozco cuánto me queda. Esa persona, si va emparejada con doctrina sana, doctrina que vaya con la Biblia, esa persona es mucho más de fiar, por lo menos. Bien, como digo, hay un último componente que es nosotros no somos jueces perfectos y Judas estuvo con Jesús y con los discípulos. Judas fue engañoso y engañó a todos los discípulos. Bien. Desde luego hay gente que aparenta cristiano, pero tenemos que indagar, tenemos que mirar mucho el testimonio. Bien, es importante. Y esto lo digo y digo, cuando me miréis y veáis fallos míos, yo me arrepiento y yo quiero que Dios me vaya transformando. Bien, no lo digo para decir, yo estoy viviendo con una vida perfecta, no como estas otras personas, ¿no? Yo soy un pecador y lo reconozco y por la gracia de Dios voy cambiando. ¿Bien? Eso es lo mejor que puede decir ninguna persona. Bien, bueno, ¿cómo distinguir entre la mentira y la verdad? La última cosa que podemos hacer es orar y confiar en el Espíritu Santo. Bien, porque si seguimos las instrucciones de la Biblia, si hacemos lo que Dios aconseja, lo único que falta es decir, Dios, yo he seguido lo que tú me has dicho, yo he intentado discernir de lo mejor que he podido, ahora guíame y voy a confiar en ti para que vaya hacia la verdad y no hacia la mentira, ¿no? Y ahí es donde tenemos que dejarlo. Miramos la palabra, miramos el testimonio y confiamos en el Espíritu Santo para mantenernos en el camino correcto y no extraviados por un maestro falso, una persona que aparenta una cosa pero no lo es. Bien, ahí lo vamos a dejar. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos pasado hoy estudiándola. Pido Señor, que nos ayudes. Danos perspicacia y ayúdanos a discernir entre la verdad y la mentira. Señor, ayúdanos a ser comunicadores de verdad y que no comuniquemos mentiras nosotros porque somos seguidores suyos. Pido que nuestra iglesia sea utilizada de ti para traer el Evangelio a muchos. Obra en nuestras vidas, ayúdanos a cambiar, enséñanos nuestro pecado y ayúdanos a seguir siendo transformados. Y te lo pedimos todo, entonces, en el nombre del Señor Jesús. Amén.